Naves espaciales sobre Los Ángeles. Usurpadores de cuerpo nos controlan las mentes. Extraterrestres hacen contacto. Estos y otros escenarios basados en alienígenas han sido los argumentos de innumerables filmes de ciencia ficción y programas de televisión. Pero, ¿y si los seres extraterrestres vinieran a la Tierra mañana? ¿Significarían la señal del nacimiento de una nueva era de paz y prosperidad? ¿O causaría una guerra entre mundos? El día que se anuncie que no estamos solos es el día en que este planeta cambiará para siempre. Las estructuras del gobierno y de la religión van a desmoronarse. Todos quieren conocer a un extraterrestre, pero tenemos que ir poco a poco. Debemos aprender a caminar antes de correr. Millones de personas alrededor del mundo creen que en el pasado hemos sido visitados por seres extraterrestres. Y si fuera verdad, ¿los alienígenas antiguos realmente ayudaron a moldear nuestra historia? Y si así fuera, ¿qué pasará cuando regresen? ¿Quiénes eran? ¿Por qué vinieron? ¿Qué dejaron? ¿A dónde fueron? ¿Van a regresar? En la historia de la humanidad, el hombre ha mirado a las estrellas y se ha sorprendido y maravillado. Nuestros antiguos ancestros registraban gráficamente los movimientos, identificaban las constelaciones y marcaban el tiempo creando calendarios celestiales. Las estrellas se convirtieron en la fuente de innumerables mitos y leyendas. Muchos de estos describen que unos visitantes vienen a la Tierra desde algún sitio. Otros hablan de civilizaciones enteras que existen en el cosmos. Las antiguas escrituras del sánscrito de India nos dicen, por ejemplo, que hay 400 especies dispersas por el cosmos en diferentes planetas, distintos sistemas solares, incluso en diferentes dimensiones. Pero ¿dónde están los seres extraterrestres? ¿Vinieron a la Tierra en el pasado, como sugiere la teoría de los antiguos astronautas, y luego se fueron? Si es así, ¿van a volver algún día? Hoy, científicos alrededor del mundo han dejado de esperar y han dado pasos para hallar una forma de vida extraterrestre e inteligente. ¿La tecnología finalmente podrá probar lo que nuestros ancestros creían hace miles de años? En 1960, el astrónomo y físico Frank Drake colocó un inusual telescopio en las colinas de West Virginia. El extraño dispositivo se hizo del excedente del radar de la Segunda Guerra Mundial. Pero en lugar de tener un lente óptico tradicional, tenía una antena de radio direccional. Unos cálculos simples mostraron que los radiotelescopios tienen el poder de transmitir y recibir literalmente distancias interestelares. Estamos hablando de muchos años luz. Frank Drake convirtió un radiotelescopio en un par de estrellas cercanas y lo sintonizó para ver si recibía un mensaje de los alienígenas. Fue una locura hacer esto. Drake no logró registrar ningún sonido ese día, pero nació la ciencia de la radioastronomía. Si no podíamos ver a los alienígenas en el espacio, quizá podríamos escucharlos. Las cosas en las que nos concentramos en el pasado en la búsqueda de forma extraterritorial eran realmente pasivas al intentar descubrir unas señales basándonos en que si fuesen tecnológicamente avanzados tendrían una forma de electricidad como nosotros y la electricidad genera radiación y enviamos señales y esperábamos detectarlo. En 1961, Frank Drake y un grupo de astrónomos, físicos y biólogos fundaron privadamente una organización llamada SETI, que en inglés significa Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Su meta era enfocar masivos radiotelescopios hacia el espacio y escuchar.
Drake consideraba la probabilidad de que la vida inteligente existía en el universo en una fórmula que se dio a conocer como la ecuación Drake. La ecuación Drake es como un puente entre los científicos y quienes no lo son, porque explica lo que quisiera saber para dar un número de cuán común podría ser la vida alienígena. Hay múltiples factores en la ecuación Drake, como la fracción de las estrellas que podría tener planetas, la fracción de esos planetas que podrían ser habitables y la fracción de que quizá haya agua líquida, y de cuánto podría haber evolucionado una forma de vida inteligente. Y un factor importante es la vida de esas civilizaciones. Esa es una gran interrogante, solo conocemos una, la nuestra. ¿Cuánto tiempo vamos a estar por aquí? Aún tenemos que determinarlo. Al usar esta ecuación, Drake determinó que más de 100 millones de civilizaciones avanzadas podrían existir en la galaxia de la Vía Láctea. SETI presupone que si tienen una civilización alienígena capaz de viajar que ha desarrollado un sistema electrónico, tienen huellas dactilares. Esa huella dactilar es una señal repetitiva que va a decirles que no solo es ruido, sino frecuencias basuras. Pero un verdadero intento de comunicarse, quizá no con nosotros, sino entre sí. El 15 de agosto de 1977, el astrónomo Dr. Jerry Ehman estaba trabajando en un proyecto de SETI en la Universidad del Estado de Ohio, cuando registró una señal intermitente que venía de la dirección de la constelación de Sagitario. La señal duraba 72 segundos antes de perderse. Ehman creía que era de origen extraterrestre. Pero a pesar de repetidas búsquedas y telescopios cada vez más largos, la señal nunca fue detectada nuevamente. Pero, ¿y si SETI primero intercepta una transmisión de otro mundo? ¿Qué pasaría luego? Según los protocolos post-detección de SETI, una vez que una señal de radio extraterrestre es confirmada, las noticias del evento deberían mantenerse en secreto hasta que las autoridades hayan sido notificadas. Después, el gobierno decidirá si intenta o no hacer el contacto. Creo que puede ser cualquier cosa, porque este es el mensaje. Podría tener data sumamente importante que transformará a la sociedad y quizás la desestabilice. ¿Qué va a significar para el futuro de nuestra civilización? Estas son preguntas momentáneas. Hoy, SETI continúa escaneando las proximidades de las estrellas cercanas a las señales producidas artificialmente, usando algunos de los telescopios más grandes del mundo. En los próximos años, cuando se vuelva totalmente operativo, la nueva selección de telescopio Allen va a permitir el reconocimiento de hasta 1 millón de estrellas. SETI tiene que buscar en un área inmensa. Van a decirte que ahora han buscado el equivalente de un vaso de agua en comparación con todo el océano en la Tierra. Les falta mucho camino por recorrer. Mientras SETI oye en forma pasiva señales del espacio exterior, la NASA ha intentado contactar vida extraterrestre directamente a través de mensajes enviados a bordo de sus sondas espaciales. Es muy arriesgado, pero no hay razón para no esperar que la vida haya evolucionado en otro lugar. Lo que es difícil predecir es cuán probable es que haya pasado tan cerca que podría existir alguien con el que podamos comunicarnos. En 1972, la NASA aceptó sujetar pequeñas placas en el exterior de las pioneras sondas espaciales gemelas, los primeros objetos construidos por los humanos destinados a salir del sistema solar. La NASA contactó al profesor de la Universidad de Cornell, el Dr. Carl Sagan, para elaborar el mensaje. Carl Sagan fue uno de los astrónomos más activos en la búsqueda de vida fuera de nuestro planeta. Era un científico muy prominente, un excelente astrónomo y realmente hizo bastante para ayudarnos a entender cómo podíamos contactar otra vida o cómo detectar vida en otro lado del universo. Sagan, junto con el fundador de SETI, Frank Drake, diseñaron una placa de aluminio anodizada de oro de unos 15 por 23 centímetros, conteniendo una colección de imágenes simbólicas que representan a los humanos en la Tierra. El hombre y la mujer estaban desnudos. El caballero sostenía un brazo así y pretendía ser una señal de saludo. Un diseño esquemático del sistema solar también fue mostrado,
junto con la trayectoria planificada de la nave espacial Pionera, y un diagrama de 14 estrellas púlsar alrededor del Sol, formó un gráfico que podría ayudarnos a descifrar dónde se originó el arte. Intentamos darles una idea de dónde estamos localizados, y un problema interesante es intentar descifrar cómo le dices a alguien dónde está localizado en el espacio, porque no sabes dónde va a hallarlo. Era un diseño muy estilístico, pero con la esperanza de al menos comunicar unas ideas. 5 años después, en 1977, el Dr. Sagan tuvo una segunda oportunidad para diseñar otro mensaje interestelar, cuando la NASA aceptó agregar otro a las sondas espaciales del Voyager. Esta vez, Sagan creó un álbum grabado hecho de cobre plateado y dorado, junto con una serie de instrucciones básicas del funcionamiento. Sagan consideró que el disco metálico podría sobrevivir en el espacio al menos 1.000 millones de años. Uno de los retos de la tecnología es intentar descifrar, poder hacer lo que quieras. Así que si quieres codificar audio, incluso imágenes en video, hazlo de modo que casi cualquier sociedad tecnológicamente avanzada pueda descifrarla. Y la ventaja de un tocador de discos es que es mecánico y eléctrico. Los surcos son obvios. Y aún así, en la portada ponen instrucciones de cómo colocarlo. La grabación incluía una gran variedad de sonidos. El llanto de un bebé, el viento, surf y lluvia, ruidos de animales, así como música popular y clásica de todo el mundo. Una interesante canción seleccionada fue el éxito de rock and roll de Chuck Berry, Johnny B. Good. La música es una buena opción porque casi todo vibra y hace ruido. Así que podría apostar que casi todas las culturas podrían desarrollar música. Creo que a Bach es el que casi siempre graban. No sé por qué lo eligieron, para ser sincero, pero es uno de los compositores más matemáticos y quizás sea una de las razones porque la matemática es un idioma universal. Sagan también incluyó una amplia variedad de fotografías de famosas estructuras hechas por el hombre y formas de saludos en 55 idiomas. Creo que lo más importante es el idioma sumerio. ¿Por qué incluiría sumerio en esa grabación? Según la teoría antigua de los alienígenas, la antigua Sumeria es el primer lugar donde tuvimos contacto con una entidad extraterrestre. En ese momento, obviamente, no sabemos si existe vida extraterrestre porque no hemos tenido un contacto-respuesta. Pero creo que para nuestros propósitos, cada vez que intentas descifrar cómo quieres comunicar algo, te obligas a ir más allá con el fin de entender y de comunicarte en sí. Todos queremos hallar alienígenas, ya sean los científicos planetarios que buscan señales de vida en otro planeta distante, o los defensores de los antiguos alienígenas que quieren hallar signos de formas de vida extraterrestre que vinieron en el pasado, o de gente que quiere tener experiencias con objetos voladores no identificados, o alienígenas que los han visitado recientemente. Todos intentamos hacer lo mismo. Mientras continúa la búsqueda de seres extraterrestres, un nuevo telescopio espacial busca planetas que quizá contengan vida. ¿Hay otro planeta Tierra por allí? Y si es así, ¿cómo vamos a hallarlo? Eso. Despegue. El 6 de marzo de 2009, la NASA lanzó un cohete Delta II al espacio. A bordo había un nuevo telescopio, nombrado en honor del astrónomo espacial alemán Johannes Kepler. El telescopio espacial fue diseñado específicamente para descubrir la existencia de planetas parecidos a la Tierra, localizados fuera de nuestro sistema solar. La búsqueda de Kepler se concentra en una sección específica de la Vía Láctea, conocida como la Espuela de Orión. El trabajo de Kepler es responder la pregunta, ¿cuán comunes son las otras tierras? Y para hacer esto, Kepler ve una parte del cielo durante 3 años y medio. Imagínense cómo es mantener los ojos abiertos y ver una parte del cielo. Ellos ven las estrellas y cuando un planeta gira alrededor de la estrella, cuando el planeta se pone frente a ella, la luz de la estrella se atenúa un poco a partir de nuestra posición de ventaja porque está siendo bloqueada. Entonces buscas el oscurecimiento de esas estrellas, luego eres capaz de detectar esos planetas.
Hasta ahora, el telescopio Kepler ha confirmado la existencia de 5 planetas fuera de nuestro sistema solar. Los oficiales de la NASA esperan hallar cientos de otros exoplanetas como estos antes de que su misión se complete. Luego de que un planeta ha sido localizado, los científicos deben determinar si contiene agua. Basándonos en la Tierra, sabemos que todas las formas de vida requieren de agua. Ese es el enfoque que hemos tomado para buscar vida en otro lado del universo. Seguir el agua, y ese es el primer paso. En la Tierra, donde hallamos agua líquida, hallamos vida, y es cierto. La vida en la Tierra puede existir bajo una extraordinaria gama de condiciones. Hay unos organismos extremos que viven en las hirvientes aguas desbordadas que salen de la corteza terrestre debajo del océano. Hay otros remarcables organismos que viven en los tanques residuales de retractores nucleares de ambientes de extrema radiación y así sucesivamente. Pero lo que parece absolutamente necesario para la vida como la conocemos es agua líquida. Para determinar si un planeta contiene agua y posiblemente vida, los científicos usan telescopios especiales para analizar su atmósfera. Vemos la luz que viene del planeta y dividimos esa luz como un arco iris. Si ves un arco iris en el cielo y ves con mucho cuidado, observarás líneas oscuras y que faltan colores. Y esos colores faltan debido a la absorción de los gases en la atmósfera de la Tierra. De hecho, vemos un arco iris de otro planeta y observamos líneas oscuras que nos indican qué tipo de gases hay en la atmósfera. Para entender mejor cómo la vida afecta la atmósfera, los científicos de la NASA estudian los mantos microbianos en el área silvestre de Moss Landing, en California. Los mantos microbianos son importantes para la NASA por muchísimas razones. Los organismos de los mantos microbianos han estado en la Tierra mucho más tiempo que cualquier otro organismo. Hacen numerosas cosas a las que llamamos indicadores biológicos, que son importantes para nuestra búsqueda de vida en otros planetas. Por lo tanto, hay indicadores biológicos de textura y cuando sacas un pedazo de manto microbiano y ves la superficie, ¿a qué se parece? Una de las cosas que hacemos con estos mantos microbianos es medir el flujo de metano, que es un gas que es producido por ciertos tipos de organismos que usan la materia orgánica que hay en estos mantos. Y cuando el metano entra en nuestra atmósfera, puede ser detectado para otras misiones como buscadores de planetas terrestres, que es una de las misiones de conceptos de la NASA para buscar gases que son producidos por formas de vidas en exoplanetas. Podemos buscar la marca del oxígeno o del agua en un planeta y al menos nos daría una idea de formas de vida como nosotros. Unos que se basan en el carbón y usan el oxígeno y ciclos de dióxido de carbón. Nuestra atmósfera no es estable sin ningún organismo vivo. Ya se hubiese evaporado, y si detectan alrededor de una estrella una marca de químicos que sabemos que hay para los seres vivos, es una gran evidencia de que hay vida. No ayuda a saber si es una vida inteligente, pero te da pruebas de vida. Con un universo literalmente lleno de posibilidades, los cazadores de planetas centran la búsqueda en un área que llaman Zona Ricitos de Oro. La zona Ricitos de Oro para los planetas es el lugar donde estos cuerpos sólidos celestes no son muy calientes ni muy fríos, sino que tienen la temperatura adecuada para vivir. En este momento no sabemos de ningún planeta como la Tierra en la zona Ricitos de Oro. Pero un planeta está cerca y se llama Gliese 581b. No estamos totalmente seguros si ese planeta está o no en la zona Ricitos de Oro. En años recientes se ha reconocido que hay más de una zona Ricito de Oro. Por ejemplo, podría haber vida dentro de planetesimales helados. Estos son planetas pequeños o lunas grandes. La luna de Júpiter, Europa, es un muy buen ejemplo. Europa es líquida debajo de una capa de hielo debido al calor de la marea y a la fricción que ocurre dentro del planeta. Así que es posible que haya vida microbiana debajo del hielo en Europa. Es una pregunta desafiante. ¿Hay vida en otro lugar del sistema solar? Hay muchos componentes que se unen. Tenemos que entender la ciencia y debemos hacer las preguntas adecuadas.
Quisiera tener un tricodificador que me permitiera ir para poder señalar hay o no vida. Pero no contamos con eso, así que tenemos que ser inteligentes, listos y tenemos que crear instrumentos para abarcar las preguntas que intentamos responder. Es inevitable. Hay tantos planetas allí que no puede evitarse que un día hallemos uno en la zona de Ricitos de Oro. Pero mientras el telescopio Kepler apenas si ha comenzado a escudriñar el horizonte, la NASA ya está planificando el próximo paso en la búsqueda de vida extraterrestre. El lanzamiento del telescopio espacial James Webb para 2014. La gente siempre me pregunta si espero hallar una Tierra mientras esté viva. Y yo les respondo absolutamente. Cuando era un estudiante, casi nadie estaba preparado para discutir eso. En la década de los 60 y los 70 se creía que incluso si hubiese planetas parecidos a la Tierra, la existencia de vida era un hecho tan raro e improbable que nunca pasaría en cualquier otro lugar. Ahora el punto de vista existente es que el universo está lleno de vida. Todos quieren conocer a un extraterrestre, pero tenemos que ir poco a poco. Tenemos que aprender a caminar primero antes de correr. Lo que me resulta fascinante es que solo tenemos 4.000 millones de años en un universo que tiene casi 14.000 millones de años. ¿Qué pasaría si unos planetas como la Tierra tuviesen de 5 a 10.000 millones de años más que nosotros? Oh cielo, sería algo increíble. Pero ¿qué pasaría si los humanos no son las únicas criaturas inteligentes en busca de vida en el universo? ¿Y si hay seres de otro planeta realizando su propia búsqueda? ¿Y qué tal si ellos en su búsqueda nos hallan antes que nosotros a ellos? Algunos creen que ya lo han hecho. El 30 de octubre de 1938, radioescuchas en todo Estados Unidos quedaron perplejos cuando, mediante un boletín noticioso, se anunciaba que los marcianos estaban invadiendo la Tierra. Los cilindros marcianos se están cayendo por todo el país. Este es el fin. Pese a que la transmisión parecía real, era una producción de ficción, dirigida y narrada por Orson Welles. Increíblemente, muchos de los que escucharon la noticia la dieron por cierta y entraron en pánico. Los informes de prensa hablaban de familias huyendo hacia las montañas, mientras otros se armaban preparándose para enfrentar a los invasores alienígenas. Si hubiese sido presentado quizá con una breve introducción diciendo que eso no estaba sucediendo en realidad, pero a partir de ese momento se colocó como si de verdad estuviese ocurriendo. Bueno, eso fue lo que pensó la mayoría. La gente se alteró. Algunos se fueron para las colinas, literalmente. Fueron a unos lugares para intentar buscar a otras personas, familiares y amigos. Se presentaron en el ejército para cumplimiento del deber. La respuesta ante estos ficticios ataques extraterrestres hizo que la gente se preparara para lo peor. Pero si la reacción pública ante una dramatización de radio desató una ola de terror a nivel nacional, ¿qué pasaría si llegaran realmente? Los Ángeles, California. A principios de 1942, la ciudad estaba al borde. El ataque sorpresa en Pearl Harbor había llevado a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Y la amenaza de la invasión japonesa, por mar o por aire, mantuvo en total alerta a las Fuerzas Armadas. Pearl Harbor era un recuerdo muy reciente para la gente. Todo el mundo estaba en alerta. Había muchas sospechas. Los japoneses estadounidenses eran colocados en campamentos internos. Había submarinos alemanes en el Atlántico, submarinos japoneses en el Pacífico, y la población estaba muy asustada. Era una operación de defensa bien organizada. Todos los guardianes antiaéreos y la guardia costera estaban monitoreando la costa del Pacífico como nunca antes. La guerra había comenzado. Era un muchacho de 13 años. Y una noche de febrero de 1942, las sirenas comenzaron a sonar en medio de la noche. Hubo un apagón.
Y habíamos tenido varios apagones antes de esto. El 25 de febrero, entre las 3 y 12 minutos y las 4 y 15 minutos de la madrugada, la 37ª Brigada de la Artillería Costera en Los Ángeles lanzó una descarga de proyectiles antiaéreos a un objeto volador no identificado. Se ha visto en las inmediaciones del edificio de transmisión de Columbia, en el centro de Hollywood, unos destellos de las armas que suben en el cielo de forma extraña cerca de la costa. Creo que inicialmente lo que me despertó fue el sonido de las armas antiaéreas. Salté de la cama y mis padres estaban despiertos. Mi padre era un guardián antiaéreo y pensó, esto tiene que ser verdad. Mi madre nos decía a mi hermano y a mí, métanse debajo de la cama, no se muevan, y obviamente nos levantamos a ver. Había explosiones, parecía el 4 de julio. Comencé a oír muchas explosiones ruidosas. Mi hermano y yo nos asomamos por la ventana del cuarto y vimos unos reflectores que se movían y giraban en el cielo. Pero, ¿cuál era el extraño objeto volador que los reflectores estaban buscando? ¿De dónde venía? ¿De Japón? ¿O de algún otro lugar fuera de este mundo? Esta increíble fotografía, publicada a la mañana siguiente por Los Angeles Times, ¿proporcionó la prueba? ¿Quienes apoyaban la teoría de los antiguos astronautas habían tenido siempre la razón? Estaba encima, prácticamente encima. El profesor jubilado de antropología, C. Scott Littleton, tenía 9 años y vivía en Hermosa Beach cuando vio el extraño objeto sobrevolando su casa. Vimos lo que mi mamá siempre llamó un insecto plateado. Hoy lo describo como una pastilla, un óvalo largo, algo que nunca olvidaré en mi vida. Fue atrapado en rayos de reflectores y proyectiles antiaéreos. Estaba estallando alrededor. Gradualmente iba así y luego comenzó a perder altitud, mientras se desplazaba hasta lo que ha sido Playa Redondo. Le perdimos el rastro, pero el estruendo continuaba. Y rápidamente luego de eso todos vimos unos aviones que seguían la pista del objeto que teníamos sobre nosotros. Eran de 3 a 5 aviones estadounidenses, interceptores que operaban con émbolo. Nunca ha sido admitido que esos aviones estuvieran en el cielo. De inmediato, lo primero que pensamos fue en un avión de observación japonés. Luego los registros japoneses definitivamente probaron que ni esa noche ni nunca ha habido aviones japoneses en California del Sur. Luego de descartar la posibilidad de que un avión japonés hubiera invadido el espacio aéreo estadounidense, el secretario de la Marina, Frank Knox, declaró que el incidente había sido producto de los nervios de la guerra. Pero el secretario de guerra, Henry Stimson, rápidamente refutó esta explicación y a modo de defensa declaró que un avión había sido blanco del ataque. Hasta este día, nadie parece saber qué o quién sobrevoló Los Ángeles esa noche. Algunos dicen que el ataque aéreo en Los Ángeles no fue más que un ejercicio de entrenamiento elaborado, un espectáculo militar para mantener a los ciudadanos en alerta en caso de que ocurriera un verdadero ataque. Otros alegaban que el objeto volador no identificado era un globo aerostático que se había soltado de su soga. Pero incluso esa explicación no parece creíble para aquellos que presenciaron el suceso real. El lugar donde había globos aerostáticos que se sujetaban sobre las plantas antiaéreas era el segundo, Douglas, América del Norte.
Si hubiese soltado la soga, hubiese flotado al norte hasta las montañas de Santa Mónica y luego hubiese bajado por ese lado. Los globos aerostáticos no se desplazan de ese modo. A pesar de la polémica, un hecho es indiscutible. Aproximadamente 14.000 proyectiles fueron disparados al extraño objeto y del cielo llovieron esquirlas durante más de 1 hora. Pero, ¿a qué le disparaban las armas? ¿El ejército realmente arriesgó la vida de los ciudadanos por un ejercicio? Hubo mucho pánico. Murieron 6 personas debido a accidentes automovilísticos que fueron provocados por una metralla. Un amigo mío me dijo que vio un pedazo de metralla que dio en el techo de la cochera de un vecino. Así que claro que hubo daños por las metrallas que caían. A la mañana siguiente había algo en el patio y mi madre me envió a enrollarlo. Era como una lona o algo así. Luego, cuando me incliné en el césped, me corté la rodilla y tenía un trozo de metralla. La he guardado todos estos años. Esta es mi metralla. Es muy puntiaguda. Por un proceso de eliminación, lo más eficiente, y hablo como estudioso, la explicación más eficiente es que era lo que nosotros llamamos un objeto volador no identificado. Algo que no es de este mundo, algo que pertenece a otra tecnología. Si eso es cierto, este suceso fue uno de los avistamientos más masivos de la historia, visto por más de 1 millón de personas. Pero si fue o no un ovni, los recuerdos permanecen vívidos para esos que vieron algo en el cielo esa noche. Tan vívidos que de hecho muchos se reúnen todos los años en Fuerte MacArthur, en San Pedro, California, para recrear este misterioso evento. La ciudad estaba muy loca. Pensaban que nos estaban atacando unos aviones japoneses. Unos dijeron que era un globo aerostático. Otros dijeron que habían visto un avión. Estaban muy seguros de que habían visto un avión. Y otros dicen que no hubo tal avión. Me asusté mucho. Hasta este día no sabían a qué le estaban disparando. ¿Un globo aerostático o unos platillos voladores? Pero para los que creen que vieron una nave extraterrestre esa noche, queda una pregunta importante. ¿Qué le ocurrió? Se dice que finalmente se estrelló en el agua y fue recuperado por los buzos de la Marina. Entonces, pudo quedar herido y se estrelló. Y esto explicaría por qué los militares respondieron tan rápidamente en el caso de Roswell. 5 años más tarde, porque quizás tenían una noción de lo que podrían hallar allí. Realmente fue visitada la Tierra por una nave espacial alienígena la mañana del 25 de febrero de 1942. ¿Y la amenaza global que suponía la Segunda Guerra Mundial habría sido el detonante? Quizá la idea no es tan improbable como podrían pensar algunos. ¿Es posible que la nave espacial extraterrestre pudiera haber sido confundida con cazas enemigos en la Alemania de Adolfo Hitler? En su obra de 1993, Los dioses del Edén, William Bromley planteó la teoría de que seres extraterrestres habían participado en casi todas las catástrofes de la historia humana y que habían usado la guerra como medio para controlar el crecimiento de la población humana. Pero mientras muchos son escépticos con respecto a los planteamientos de Bromley, hay algo en lo que están de acuerdo. El número de avistamientos de ovnis siempre aumenta en tiempos de guerra. En tiempos de guerra, cuando las vastas civilizaciones están en conflicto y en enfrentamientos tan terribles que parece que mientras las civilizaciones se erradican repentinamente de la nada, aparecen los ovnis. Mientras los escépticos y los historiadores militares atribuyen estos supuestos avistamientos a nervios de la guerra o al estrés, quienes creen en ovnis consideran que es difícil ignorar tantos ejemplos.
Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló en septiembre de 1939, hubo numerosos informes de avistamientos de objetos voladores no identificados en la Alemania de Hitler. Aunque el término ovni no había sido acuñado, los aliados creían que los fantasmas, como se conocían en ese entonces, eran los nuevos aviones de caza que estaban siendo desarrollados por los nazis. Pero los primeros jets bombarderos de combate, los Messerschmitt Me-262 alemanes, no fueron presentados por la Fuerza Aérea Alemana hasta 1943. Ciertamente nos había escapado el detalle de cuán avanzado eran los sistemas de propulsión nazi y su tecnología aeronáutica. Tuvieron el primer jet bombardero operacional que vio combate. Estaban construyendo y probando naves que se ven increíblemente similares a los ovnis y de los que hablan incluso hoy. Tenían tecnología de cohete bastante avanzada. Ha habido muchos rumores de que los nazis tenían proyectos de construir naves con tecnología de ovni. A finales del siglo XIX, Aleister Crowley, H.G. Wells, Bram Stoker, que escribió Drácula, y Julio Verne, de la Tierra a la Luna, estaban en una sociedad llamada el Amanecer Dorado. Esta orden de verdad creía en la existencia de no solo ovnis, sino de seres extraterrestres. Esa cultura influenció a Hitler a finales de los años 20 y a principios de los 30. En la búsqueda de los orígenes de la raza aria, fueron hasta la India y recurrieron a los textos védicos que hablan de ovnis. Por lo tanto, Hitler a su manera creía en la existencia de los ovnis y quería crear la versión de un ovni basado en los textos védicos para tener una dramática y maravillosa arma que acabara con la guerra. Aunque los nazis nunca crearon la famosa arma maravillosa, se continuó informando sobre extrañas máquinas voladoras sobrevolando el espacio aéreo durante la guerra. Pero, ¿qué era lo que reportaban los pilotos aliados? En la década de 1940, las olas de bombarderos estadounidenses literalmente estaban arrasando con las ciudades alemanas de Dresde, Hamburgo, Berlín. En estos ataques aéreos, los pilotos de los bombarderos estadounidenses vieron estas bolas de luz que se acercaban a los aviones. No sabían qué eran. Al principio creyeron que eran armas secretas alemanas, así que los llamaban Foo Fighters. La palabra Fee en francés significa fuego, y se veía que salían unas bolas de fuego. Así que en lugar de llamarlos Foo Fighters, eran los Foo Fighters. Fueron vistos en grandes cantidades en Alemania y Europa Occidental, donde fueron descritos como naves estructuradas o simplemente bolas de fuego. Fue tan importante en la época que los militares comenzaron a notarlo y decidieron investigar estas cosas. Había cientos de casos, parecía que ninguno le hizo daño a los aviones, pero estaban por todo el lugar. Curiosamente, cuando los Foo Fighters aparecían, las naves aliadas experimentaban fallas mecánicas, y quizá lo más difícil de comprender era que algunos pilotos informaban haber volado entre los ovnis, como si no tuviesen masa corporal. Nunca se descubrió qué eran los Foo Fighters, ni de dónde provenían. Pero la teoría de que fueran armas secretas alemanas siempre fue ampliamente aceptada entre los pilotos aliados de la época. Pero ¿poseía el Tercer Reich tecnología más avanzada que incluso la nave aliada más moderna? Algunos creen que lo que los nazis crearon fue un mecanismo avanzado en el que la ciencia todavía está trabajando hoy. Tecnología antigravedad que funciona con mercurio. Esto implica que el mercurio ha estado encerrado en sistemas como una bombilla de vidrio. Luego de que el mercurio comienza a girar de manera giroscópica en un sistema cerrado, eso crea un levantamiento, uno electrificado, y también es una luz muy brillante. Y a decir verdad, muchos ovnis han sido descritos exactamente de ese modo.
A finales de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes comenzaron a producir inmensas cantidades de mercurio y, a decir verdad, un número de submarinos alemanes que luego fueron hundidos, uno cerca de Singapur y otro en Noruega. Y tan solo hace unos años descubrieron que toda su carga era mercurio. Pocos historiadores han escrito sobre Foo Fighter, y hoy todavía es un secreto que eran una especie de bola de plasma de mercurio. Y el propósito de los Foo Fighters era crear una carga magnética de polaridad bastante variable y colocarla cerca de los bombarderos, los que luego apagan los motores e interfieren con los sistemas eléctricos de los aviones. ¿Es posible que los Foo Fighters realmente se basaran en tecnología extraterrestre? Y de ser así, ¿de dónde la aprendieron los alemanes? Los teorizadores de ovnis señalan el descubrimiento de un platillo volador que supuestamente se estrelló en la Selva Negra, cerca de Freiburg, Alemania, en 1936. Algunos creen que un grupo de científicos alemanes reparó la nave para probar sus sistemas de propulsión y energía, y a través de la ingeniería inversa pudieron producir algunas de estas llamadas tecnologías alienígenas. ¿Los nazis tomaron la nave y lo que ocurrió fue una especie de pacto? ¿Los nazis recuperaron unos cadáveres? Es difícil indicar cuánto tenían y si había contacto. Siempre ha existido esa teoría, que ellos habían recuperado las naves y que usaron ingeniería inversa. Es muy posible, eran mucho más avanzados que cualquier cultura en el momento. Gracias a Dios por los conocimientos estadounidenses, porque estábamos combatiendo con ellos con nuestro conocimiento y tecnología. Luego de la Segunda Guerra Mundial, hubo un ejército montado por los estadounidenses llamado Operación Paperclip. Los aliados se habían enfrentado con toda esta increíble tecnología de Alemania. Los motores de los jets, los aviones, los motores de los cohetes, todos estos maravillosos aparatos. Para darles un ejemplo de parte del material que fue recopilado por la Operación Paperclip a finales de la guerra, Von Braun y su equipo habían comenzado a diseñar cohetes multifacéticos capaces de llegar a Estados Unidos. También tenían planes para una estación espacial, la clásica estación espacial circular de ciencia ficción. Y aquí tenía un inmenso recuperador de luz de sol y un espejo que fue diseñado para enfocar la luz del sol hacia la Tierra como una especie de rayo muerto. Todas estas raras ideas estaban saliendo del equipo que lo convirtió en un golpe muy valioso para Estados Unidos. Al final fue Von Braun el que construyó el cohete Saturno V que llevó gente a la Luna. La historia de los Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial, al igual que la Batalla de Los Ángeles, ha sido en su mayoría olvidada o rechazada por historiadores tradicionales. Pero un suceso que ocurrió 2 años luego de la guerra hizo que incluso los escépticos se preguntaran: ¿y si los alienígenas realmente existían? Y una de sus naves se estrelló en la Tierra. Los arqueólogos tradicionales han rechazado la noción de que los seres extraterrestres participaron en la construcción de las pirámides de Egipto. Los teólogos y los estudiosos religiosos rechazan la idea de que las historias de la Biblia o del Mahabharata pudieran describirse como encuentros alienígenas. Y a través de la historia, los gobiernos han negado oficialmente los informes de que la Tierra ha sido visitada por platillos voladores. Pero el 8 de julio de 1947 se informó sobre el avistamiento de un ovni que incluso al gobierno de Estados Unidos se le dificultó negar. ¿Por qué? Porque esta vez el informe fue emitido por el ejército estadounidense.
Estoy caminando en el rancho Foster, entre Corona y Roswell, Nuevo México, cerca de lo que se llama el campo de escombros, justo en esa colina. Y tal lugar se refiere a los titulares de julio de 1947 sobre un disco, uno de los misteriosos ovnis que se estrellaron aquí. Una noche de julio de 1947, una gran tormenta se desató en Nuevo México. A la mañana siguiente, el ranchero Mac Brazel salió a ver cuáles habían sido los daños causados. Mac Brazel fue a asegurarse de que todo estuviese como debía estar y vio una extensa área de restos y cosas que nunca había visto antes. Lo llevó a la oficina del comisario local. En 1947, Roswell era el hogar del campo aéreo del ejército de Roswell. El comisario llamó a la base y de aquí enviaron al mayor Jess Marcel, y en ese momento básicamente se convirtió en un sitio militar y recopilaron todos los escombros que hallaron. En el informe inicial, los oficiales del ejército vagamente comentaron haber comenzado la recuperación de los escombros en algún momento de la semana anterior. Pero ¿por qué el ejército no informó de inmediato sobre los hallazgos? ¿Y por qué fueron tan ambiguos sobre el cronograma? Una de las cosas más importantes que tenemos es el diario del 8 de julio de 1947, donde el coronel Blanchard emitió una orden al teniente Walter Hutt, que era el oficial público de información. Y básicamente le decía que teníamos un platillo volador que había sido llevado a Fort Worth a cuarteles superiores. Roswell fue un punto crucial para la ovnilogía. Creo que porque los militares por primera vez admitieron que tenían un disco estrellado. Y como esta vez fue admitido, obviamente causó sensación. Pero el 9 de julio el general Ramey emitió un comunicado de prensa donde dijo que era un globo aerostático. Y luego comenzó el encubrimiento de un ovni documentado como nunca antes. Los oficiales del ejército se refirieron a los escombros como parte de un disco volador. Y en los memorandos internos incluso se mencionaba que había habido víctimas en el sitio. Entonces, ¿por qué en menos de 24 horas, de pronto decidieron que lo que habían recuperado no era más que un globo aerostático? Aunque Blanchard y Ramey se apegaron a la historia oficial, el teniente Hutt apoyó los contenidos del informe inicial durante toda su vida. Y los que le creen piensan que la tecnología moderna quizá les proporcionó la evidencia irrefutable que habían buscado. Cuando el mayor Marcel llevó los escombros a Fort Worth y el general Ramey comentó que daría un comunicado de prensa donde diría que era un globo aerostático, se tomó una fotografía y en la mano tiene un trozo de papel. Es un pequeño trozo de papel y la imagen fue ampliada y se ve que es un memorando. Hay un investigador principal que habla sobre esto e incluyen cosas como equipo en Fort Worth, enviadas víctimas de la catástrofe, esto y aquello. Y entonces cada año que la tecnología mejora, el general Ramey viene y lo descifra todo. Es increíble. Bob Wood, un investigador sobre ovnis, recibió documentos filtrados en 1996 y los compartió con otros y conmigo. Este documento, llamado la Unidad de Fenómenos Interplanetarios, tenía un sello del departamento con fecha del 22 de julio de 1947. El aspecto más perturbador de esta investigación es que se hallaron otros cadáveres cerca de la zona de aterrizaje. El lugar de Mac Brazel, entre Corona y Roswell, se veía como si hubiesen hecho la disección de una rana. No define si eran cadáveres de humanos o si no lo eran. Pero de pronto me dio como una sacudida eléctrica cuando tenía el documento y leí que a finales de la década de los 90, lo que explicaría finalmente que nuestro gobierno sabía que entidades biológicas extraterrestres de otro lugar en el cosmos habían interactuado con nuestro planeta durante mucho tiempo. 5 años después del incidente de Roswell,
la Fuerza Aérea de Estados Unidos acuñó el término de objeto volador no identificado, u OVNI. En las décadas sucesivas se ha informado sobre miles de ovnis. ¡Dios! Se han fotografiado y grabado por todo el mundo. ¡Santo cielo! Quizá uno de los aparatos tecnológicos más revolucionarios que nos han hecho cambiar el punto de vista sobre los ovnis y los platillos voladores es la videocámara. Vaya, estoy viendo una serie de luces. Las tengo, ya las grabé, las tengo. Simplemente tienes que ver lo que ocurrió en Phoenix, Arizona, en marzo de 1997, cuando estos inmensos boomerangs voladores estuvieron por Phoenix, por todo el valle, y se dirigían al sur por la frontera mexicana. Todo esto quedó registrado en las cámaras. Los canales de noticias lo grabaron, los medios locales también, lo vieron por CNN en el programa de Larry King. Allí está, a la izquierda. Y unos dijeron que eran unos detalles, pero claro que fue así. Pero un hecho es cuando ves algo con tus propios ojos. Mira, amigo, ¿lo viste? Ya lo vi. Incluso si está en una videocámara, de repente te cambia la perspectiva. Y el del medio se mueve rápido, solo es el principio, amigos. Ahora, según recientes estudios de Gallup y Roper, más del 50% de los estadounidenses creen que los platillos voladores existen. Y cerca del 50% cree que el gobierno sabe de la existencia de los platillos voladores y que el gobierno oculta esa realidad. Pero, ¿por qué tantos avistamientos de ovnis luego de Roswell? ¿Es una coincidencia? ¿O la creencia cada vez mayor en los extraterrestres en el mundo proporciona la excusa perfecta para que aquellos que antes temían hacer el ridículo hablen sobre el tema? Quizá exista otra razón. Quizá hay más avistamientos porque hay un verdadero aumento en las visitas de los alienígenas. Desde el despertar de la era espacial. Han existido muchas historias sobre ovnis y extraterrestres, y antes que eso, muchos avistamientos. No fueron ampliamente difundidos, en parte porque se estaba en la Segunda Guerra Mundial antes de eso. Pero como tuvimos un choque, hay más espacio en el diario, por así decirlo, y realmente creo que eso ha permitido que surja el tema. Si, como algunos sugieren, los alienígenas de otros mundos verdaderamente están entre nosotros o se han esforzado por mantenerse escondidos durante miles de años, ¿alguna vez van a revelar su presencia? O lo que importa más, ¿qué pasará si lo hacen? ¿Y si realmente está sucediendo? En marzo de 2010, una misteriosa luz intermitente flotó sobre Cleveland, Ohio, durante 11 noches consecutivas. Estamos viendo algo sobre el lago. Diría que a unos 270 grados al sur. Hay dos objetos. Uno viene de la izquierda. Están extremadamente cerca y de ningún modo puede tratarse de unos aviones. En este momento lo que sucede es que el primer objeto que salió está allí, sostenido en el aire, y se vuelve cada vez más brillante. Está irradiando diferentes colores, y el segundo objeto apareció desde la parte superior izquierda, y ahora parece que se mueve alrededor. Vaya, cambiaron completamente de lugar. Por el amor de Dios, qué hermoso es esto. Sabe que lo estamos viendo, claro que lo sabe. Sí, así es. El avistamiento de Cleveland es uno de los miles que aparecen cada año, y aunque se prueba que muchos son falsas alarmas, otros no pueden ser desacreditados tan fácilmente. Justo debajo. Así es. Un destello blanco. Así es. En 1991, el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña asignó al escritor y periodista Nick Pope para que rastreara los cientos de avistamientos que ocurren en Inglaterra, Escocia y Gales todos los años. El Ministerio de la Defensa se ha dedicado al problema del OVNI desde los años 50. Y la razón para analizar los avistamientos de los ovnis no es porque el departamento corporativamente cree en las visitas extraterrestres, sino que tiene que ver más con vigilar cualquier actividad inusual en el espacio aéreo británico. Obviamente, si hay algo que sea un poco extraordinario, queremos estar al tanto de eso. Cuando me asignaron en esta labor, pensé, ¿por qué dejé que me asignaran a este puesto?
No tenía ningún conocimiento o interés particular en el fenómeno de los ovnis y obviamente no creía en nada inusual. Pero mientras más revisaba los estantes de viejos archivos y mientras investigaba más lo que informan diariamente, empecé a cambiar de opinión y a entender que algunos de estos avistamientos de ovnis no pueden explicarse por causas convencionales. Definitivamente se está moviendo. Muchos de los casos más intrigantes que Pope investigó se relacionaban con informes presenciales de pilotos, policías y oficiales militares, y otros presentaban evidencia de radar, videográfica y fotográfica confidencial. Base de la Real Fuerza Aérea, Cosford, Reino Unido. Un caso que fue un momento crucial para mí fue el llamado Incidente Cosford. Cosford es una base militar del Reino Unido. Y en la noche en cuestión, que fue el 30 de marzo de 1993, hubo una ola de avistamientos durante un periodo de 6 horas. Y había muchos policías y testigos militares. 2 bases de la Fuerza Aérea, Cosford y Shrewsbury, fueron directamente sobrevoladas por una vasta nave espacial triangular. El oficial meteorológico de una de estas bases me describió que el tamaño era como el de un jet jumbo, que estaba sostenido o se movía muy lentamente y luego aceleraba lejos del horizonte a una velocidad increíble. Muchas veces me dijo que era más rápida que un jet militar. Y este era un hombre con 8 años de experiencia en la Fuerza Aérea. Este avistamiento fue cuidadosamente investigado, no solo por investigadores privados expertos en ovnis, sino también por el gobierno británico, que fue incapaz de explicar todos los avistamientos que se informaron durante este incidente. Otro intrigante avistamiento de un ovni en Gran Bretaña tuvo lugar en diciembre de 1980. El personal de la Fuerza Aérea con base en Suffolk, Inglaterra, informó haber visto una nave espacial de luces muy brillantes que aterrizó en el bosque de Rendlesham durante 2 noches consecutivas. Viene por aquí, definitivamente viene por aquí. Se están desprendiendo unas partes de eso. No hay duda al respecto. Qué raro es esto. Lo que hizo que este caso fuese particularmente inusual es que no eran vagas luces en el cielo. Era una nave metálica que, según unos testigos, estaba tan cerca de ellos que casi podían tocarla. Un testigo vio unos extraños símbolos en el casco que parecían unos jeroglíficos egipcios. Los dibujó en su libreta de notas y tomó algunas fotografías, aunque luego dijo que no salieron. El Ministerio de Defensa lo vio y el personal de inteligencia aseguró que se hicieron lecturas de radiación en el lugar del aterrizaje y fueron significativamente más altas que el fondo. Es una cita directa de la evaluación del gobierno. El gobierno británico generó un archivo inmenso de información sobre el informe del avistamiento. Pero hasta la fecha es poco probable que se conozca la verdad sobre este avistamiento. Pero a pesar del convincente testimonio de los testigos, el Ministerio de la Defensa luego declaró que el caso estaba cerrado. Confidencial. 22 años más tarde, cuando el gobierno desclasificó los archivos del incidente de Rendlesham, la evidencia era inconclusa. Pero lo que resaltó fue la credibilidad del testigo principal, que era personal militar entrenado. Obviamente, como cazador de ovnis, he conocido mucha gente que ha encontrado ovnis. Por ejemplo, volando en un avión. En 5 momentos separados, el avión sale de la cabina repentinamente y me comentan que vieron un ovni en Phoenix, otro en Texas, y que la mitad de su personal han visto un ovni. Entonces le preguntas al piloto, ¿informaste sobre esto? Te contestan, cuando el controlador de vuelos te pregunta en el aeropuerto si quieres reportar el avistamiento de un ovni y se ríe a carcajadas, solo le dices no, que no tienes nada que informar. Hay avistamientos de ovnis todos los días. Personas reales han visto ovnis de verdad. Cada vez es más frecuente que la gente hable de eso. Algo está pasando.
Con respecto a la respuesta del gobierno ante el asunto de los ovnis, ciertamente en Gran Bretaña, durante muchos años la política del Ministerio de Defensa ha sido intentar minimizar el tema. No es un intento de siniestro al intentar cubrir la verdad sobre los ovnis, sin importar lo que sea, sino más bien por vergüenza. Hay cosas en el espacio y no sabemos qué son. No es un buen lugar para el gobierno ni los militares. El 1 de diciembre de 2009, el Ministerio de Defensa británico discretamente dio por terminado el proyecto sobre ovnis. Dijeron que no había evidencia creíble de que los ovnis fuesen una potencial amenaza para el Reino Unido. Hay numerosos aspectos de esta decisión que fueron particularmente polémicos. Primero, los avistamientos de ovnis tienen unos 10 años en el Reino Unido, por lo que parecía el momento más inoportuno para que continuaran 50 años investigando el misterio de los ovnis. El otro punto que hizo esto particularmente polémico fue la forma como se anunció la decisión. No hubo una declaración proactiva al respecto. Simplemente dijeron, el departamento no va a responder a ninguna pregunta sobre el tema y no va a investigar avistamientos nunca más. Un obstáculo que enfrentan los que están a favor de revelar la información clasificada relacionada con ovnis es el hecho de que la mayoría de los científicos tradicionales creen que el estudio de fenómenos alienígenas es un poco más que una ciencia alternativa. ¿Es este temor al rechazo o al ridículo lo que hace que muchos científicos permanezcan en las sombras? Nuestros mejores científicos que se comunican entre sí alrededor del mundo tienen reglas de protocolo entre las que están: no pueden ser religiosos, no pueden creer en platillos voladores y ciertamente no pueden estar con nadie que crea en platillos voladores. Pero todo se acabó, así que quizás podrías decirlo a puerta cerrada porque nadie quiere llamar la atención. Saben que hay una especie de castigo relacionado con esta investigación y por lo tanto se hace de manera invisible. Estar bloqueado y limitado por lo que puedan pensar sus compañeros y otros no está bien. Podemos especular si hay vida fuera de este planeta. Podemos especular si hay otro contacto con otras civilizaciones. ¿Por qué no? Pero mientras más científicos aceptan abiertamente la probabilidad de que haya seres vivos inteligentes en otro lugar del universo, ¿se aceptará cada vez más la creencia de que seres extraterrestres nos visitan? ¿Cuál sería la reacción actualmente si los seres extraterrestres llegaran a la Tierra y se nos presentaran? Innumerables libros de ciencia ficción y películas tienden a representar a los extraterrestres como seres que vienen a darnos una advertencia o a destruirnos. Desde los años 60, la gente ha pensado, ¿qué hacemos? ¿Tendremos un escenario como el de Ultimátum a la Tierra? Si vienen los alienígenas, ¿nos van a advertir que nuestro planeta enfrenta un desastre? ¿Van a atacarnos como los marcianos hicieron en la Guerra de los Mundos? Bien, la respuesta es más complicada de lo que parece porque no se trata de que llega alguien y nos pide hablar con el líder. Actualmente el consenso general es que si los extraterrestres fuesen a aparecer mañana, serían hostiles, querrían esclavizarnos y pelear con nosotros, destruirnos y todas esas locuras. Opino que no será el caso porque ninguna civilización que ha logrado viajar por el espacio interestelar sería benevolente con una sociedad menos avanzada desde el punto de vista tecnológico. Una simple estadística muestra que si hacemos contacto con civilizaciones extraterrestres, seremos lo máximo. Pero resulta que somos los que estamos de últimos en la fila cuando de inteligencia se trata. Así que ellos van a enseñarnos cosas, no tienen mucho que aprender de nosotros. Hay una gran variedad de beneficios que podemos obtener al aceptar que tenemos vecinos en la galaxia y que nos están visitando. Se ha informado que los tratamientos médicos que se han realizado para el beneficio de varias personas que han sido contactados
Hay avanzadas tecnologías de energía e incluso se ha dicho que algunas han usado ingeniería inversa y se ha usado en las naves militares. Hay tecnologías de comunicación. Así que realmente cualquier área de la vida se vería beneficiada al aceptar que existen otras personas con información y conocimientos que pueden compartir con nosotros y que nos beneficiaría. Va a depender de cómo se realice el descubrimiento. Si es una transmisión de radio distante, podríamos esperar una cosa, pero si es una visita que encaje con la creencia de los ovnis, quizás suceda de otra manera. Pero en general, creo que la gente está muy bien preparada para... debería decir el contacto. Muchos de los que creen que el contacto con seres extraterrestres es inevitable, sugieren a los gobiernos que tenemos que prepararnos. Es un campo de estudio conocido como exopolítica. La exopolítica plantea la pregunta, ¿cuál debería ser la respuesta a esa situación en lo que a la sociedad se refiere? No necesariamente a instancias gubernamentales, sino como individuos. ¿Hasta dónde va a llegar nuestra amistad? La exopolítica ha sido un movimiento que se basa en la preocupación de la gente por este problema y quiere revelar el tema de los ovnis y también quiere ayudar a la gente a organizarse localmente para sacarle la información de los gobiernos y lograr que este gran cambio suceda. Pero si brindamos amistad, ¿qué garantía tenemos de que nos paguen con amabilidad? Muchos científicos, incluyendo el físico teórico Stephen Hawking, creen que los seres alienígenas podrían representar una amenaza y sugieren que hagamos todo lo posible para evitar el contacto. Si los extraterrestres o alienígenas fuesen agresivos y viniesen con actitudes de guerra, ¿la resistencia no se resultaría inútil? ¿Cómo erradicamos a los seres vivos en el planeta Tierra? Es fácil, con una plaga. Es simple, nada de ovnis, ni rayos en el cielo, ni explosiones, ni derrumbes del edificio del Empire State. Si nosotros podemos hacerlo, ¿por qué no lo harían los alienígenas? Es ridículo pensar que pudiéramos ser capaces de tener cierto mecanismo de defensa o protegernos de los viajes interestelares. Si vinieran como amigos o enemigos, si los extraterrestres aterrizaran en algún lugar de Estados Unidos, es posible que fueran recibidos por oficiales del gobierno o las Fuerzas Armadas con trajes especiales para situaciones de riesgo y haciéndoles pruebas en busca de agentes patógenos y radiación. Muchos teorizadores sospechan que el siguiente paso del gobierno sería encubrir la visita. Señalan como evidencia un famoso avistamiento que ocurrió en Washington, D.C. en 1952. Delante de todo el mundo, un escuadrón, una formación de ovnis hicieron ruido en Washington y se enfrentaron a nuestros jets de caza F-93. El general Sanford, voluntaria y deliberadamente, quizá bajo instrucciones del entonces presidente Harry Truman, le emitió al pueblo estadounidense: hemos recibido y analizado entre 1,000 y 2,000 informes. Hemos podido explicar correctamente la gran cantidad de informes. Su propio capitán Ruppelt, en su libro sobre platillos voladores, dice que Sanford estaba mintiendo. Tenemos la carta de la Fuerza Aérea para Dean Condon, donde decía que había 6 ovnis. Entonces, ¿los ovnis han venido al planeta delante de todos y se han manifestado exponiéndose? Sí. ¿Lo vimos? Sí. ¿Hubo un protocolo para manejarlo? Sí. El protocolo fue negarlo. Pero si una visita alienígena no puede negarse, ¿quién debería ser elegido para hablar con los que estuviesen en la nave espacial? ¿Quién podría representar de la mejor manera a todas las naciones y a los intereses de la Tierra? Si los alienígenas aterrizaran sobre la Tierra, creo que deberíamos enviar a los mejores líderes del mundo que no tengan prejuicios y que sean más razonables, pero también que tengan la habilidad de defenderse de esos alienígenas.
En mi opinión, es una de las razones por las que tenemos a las Naciones Unidas. Es cierto que evitan las guerras y reparten alimentos, pero, por otro lado, imaginen al Consejo de Seguridad llegando a un acuerdo con los alienígenas, una imagen para la gran pantalla de las Naciones Unidas. Creo que la respuesta a esto es lo que pasó en los años 40, y fue una de las razones por las que Roosevelt y Eleanor Roosevelt insistieron tanto para la formación de las Naciones Unidas, para que reemplazara a la Liga de Naciones. Alguien tenía que enfrentarse a los alienígenas. No le veo sentido a la idea de que nuestros líderes elegidos o impuestos hablen en nuestro nombre. Debe haber mucha gente con mejores ideas que la gente del gobierno. Me gustaría ver una gran interacción, nada autoritaria y democrática, con los alienígenas. Actualmente, no hay protocolos oficiales conocidos en el caso de una visita alienígena. Pero hay quienes piensan que el contacto con los extraterrestres es inminente y que los líderes mundiales deben prepararse ya para esa situación. No estamos solos en el universo. Tenemos amigos y familiares en las demás galaxias. Y tenemos que asumir la tarea, de un modo u otro, de hacer el trabajo y llegar al punto en el que consideremos los detalles prácticos de interactuar con esos amigos y vecinos que tenemos allí. Bueno, ¿quién es responsable de esta relación? Ni el Departamento de Estado, ni las Naciones Unidas, y me parece que es un gran problema. Así que tenemos que hacer un gran esfuerzo diplomático para hacer contacto con estas civilizaciones interestelares, de manera que debe dársele esta tarea a gente más inteligente. Incluso si no crees corporativamente en los extraterrestres, si piensas que la posibilidad de que vengan los alienígenas cada vez más es menos probable, las consecuencias son inmensas y por lo tanto es prudente estar preparado para enfrentarte a tal situación. Personalmente creo que sería muy emocionante. Sería como la primera vez que los exploradores vinieron de Europa a las Américas, descubrieron toda una nueva cultura y se vieron obligados a interactuar. Esperemos que no tenga los resultados negativos que hubo en ese entonces. Ojalá sea una experiencia más positiva, aprendamos de eso y podamos seguir adelante. Lo que pasaría luego de cualquier posible contacto extraterrestre está abierto a muchas especulaciones. Pero la gente concuerda en algo. El mundo como lo conocemos hoy en día cambiaría dramáticamente. El resultado será el colapso de los sistemas de creencias ortodoxos y fundamentalistas de todas las religiones organizadas en la Tierra. Significa que sometería bajo prueba los orígenes de la raza humana, las historias del Génesis y muchas otras cosas más. Las mismas estructuras del gobierno y de la religión se derrumbarían. Pero en el año 2008, un increíble anuncio fue hecho por una sorprendente fuente. Para algunos es una prueba de que los milagros, al igual que los alienígenas, existen. El Vaticano, Roma. Este enclave rodeado de murallas ha sido el centro del poder de la Iglesia Católica desde el siglo V. No solo es la residencia del Papa, sino un lugar para rendir homenaje para 1.000 millones de católicos, y representa casi 2.000 años de enseñanza y tradición cristiana. Pero en 2008, el Vaticano hizo un anuncio que para algunos amenaza su propia existencia. El astrónomo en jefe del Observatorio del Vaticano, el padre Gabriel Funes, admitió la posibilidad de que existan seres alienígenas en otros planetas. Básicamente dijeron que creer que hay vida planetaria fuera de la Tierra no niega la creencia en Dios. Pero si el Vaticano hubiese dicho esto hace 500 años, hubiesen quemado a todos en la hoguera. El actual Papa Benedicto tiene una inclinación muy científica y respeta la vida intelectual, de modo que es extraordinario. Parecen estar bien abiertos a aceptar la posible idea de que haya vida en otros planetas. Evidentemente es una pregunta interesante para un cristiano enfocarlo científicamente y reta la creencia de cuánto le atribuyes a Dios.
Muchos se han preguntado por los motivos y el sentido de oportunidad de la Iglesia. ¿Por qué, luego de siglos de creer que el hombre es la máxima creación de Dios y el único ser inteligente en el universo, el Vaticano hizo un anuncio que podría cambiar completamente el cristianismo? ¿Ellos sabían algo que el resto ignoraba? Esto es algo que es completamente nuevo en la historia de la Iglesia, que no solo se preguntó sobre los extraterrestres, sino que al mismo tiempo no hay ningún problema al respecto. Es un gran cambio de opinión. Es un gran cambio en el status quo. Y yo me pregunto por qué. ¿Tendría grandes ramificaciones? Obviamente. ¿Acaso cambia algo? Claro. Pero a la vez, ¿cambiaría la religión o la creencia en Dios? En realidad no. Algunos dicen que la Iglesia Católica debe saber algo. Quizá quieran adelantarse un poco. Por otro lado, quizás han sido muy listos y simplemente intentaron cubrir todas las bases en caso de que haya un gran anuncio o un descubrimiento sobre los alienígenas. Porque no se equivoquen, si se anuncia que se descubrió que hay vida alienígena, la gente va a recurrir a los líderes religiosos para algún tipo de guía sobre esto, ya sean cristianos, judíos, musulmanes o hindúes. Si se halla vida extraterrestre, se supone que la Iglesia reaccionaría como lo hace con cualquier información. Investigaría de qué se trata. No creo que haya algún conflicto con respecto a cómo vemos la humanidad, ya que consideraríamos crear seres inteligentes de diferentes maneras. Y creo que lo que aprenderíamos es que no podemos restringir a Dios a un solo modo de crear seres inteligentes. La idea de que la vida inteligente exista en otro lado del universo ha sido debatida por líderes religiosos, historiadores y científicos, pero nadie concibe en cómo su prueba afectaría la espiritualidad humana o a las muchas instituciones religiosas. ¿Cómo interpretaríamos el libro del Génesis? Bueno, el libro del Génesis mira el universo desde un punto de vista de la Tierra. Vemos el Sol, vemos la Luna, las estrellas. Así que entender que la Tierra es un pequeño punto azul claro en ese inmenso universo, creo que solo nos ampliaría nuestra interpretación del Génesis. Creo que fundamentalmente no cambiaría nada. Es una cuestión interesante para el cristianismo en general, ya que nos enseña que la salvación es a través de Jesús, que es aparentemente un terrícola. Si te preguntan, ¿qué harías si hay gente en Marte? Según nuestro punto de vista diríamos, ¿están salvados? No lo sé. Los cristianos siempre habían pensado en la polémica de que si había alienígenas no iban a ser salvados. No representa un problema para los judíos, ni para los budistas, ni para los hindúes. Pero los cristianos siempre se están preparando, por una simple razón. De todas las religiones del mundo, el cristianismo tiene una encarnación. Con eso quieren decir que Dios encarnó en forma de Jesucristo para que fuera el Salvador. Cuando hablamos con los cristianos, dicen que no es ningún problema porque hemos acomodado a Galileo, a Darwin, así que, ¿por qué no podemos acomodar a Haití? A mí me parece que hay una gran diferencia. Creo que la ciencia y la religión también tienen más en común de lo que sugiere la percepción popular. Por un lado está la ciencia, que abarca la razón y el hecho, y por otro lado está la religión, que se relaciona con la fe. La ciencia es una proposición de evolución y por lo que sabemos hoy, sin duda, en el futuro, van a reformarnos e incluso seremos sustituidos en algún momento. Así que creo que es un error pensar que la ciencia nos proporciona la verdad en contraste con la religión.
Mientras que los líderes científicos y religiosos aún pueden considerar la idea de que los alienígenas visiten la Tierra, quienes creen en la teoría de los antiguos astronautas dicen que existe evidencia delante de todos alrededor del mundo. Pero si esta teoría fuese aceptada, tendríamos que cambiar las creencias sobre nuestros conocimientos, nuestra historia y el principio de la civilización humana. Durante miles de años, los humanos han registrado eventos que sugieren que seres de otros mundos vinieron de los cielos a visitar la Tierra. Estas antiguas visitas representan la base de esos que creen que la Tierra fue visitada en el pasado por avanzados seres de otros planetas. También se dice que estos avistamientos explican muchos misterios que giran alrededor de nuestro pasado. Lo más importante era la religión. Los dioses descendieron en la época de nuestros ancestros. Ahora entra en las sagradas escrituras, en la mitología. Luego la gente, aquellos razonables, intentan entender que esto distingue a la religión de esto. Pero lo importante es que los extraterrestres han venido aquí. Ese fue el comienzo de todas las religiones importantes. Hay dos componentes principales de por qué somos quienes somos como especies. Uno, alguien intentó forzar nuestra composición genética. Y dos, la tecnología. Porque de repente, estamos haciendo y construyendo cosas que todavía nos costaría recrear hoy. Los textos antiguos Naves espaciales sobre Los Ángeles. Usurpadores de cuerpo nos controlan las mentes. Extraterrestres hacen contacto. Estos y otros escenarios basados en alienígenas han sido los argumentos de innumerables filmes de ciencia ficción y programas de televisión. Pero, ¿y si los seres extraterrestres vinieran a la Tierra mañana? ¿Significarían la señal del nacimiento de una nueva era de paz y prosperidad? ¿O causaría una guerra entre mundos? El día que se anuncie que no estamos solos es el día en que este planeta cambiará para siempre. Las estructuras del gobierno y de la religión van a desmoronarse. Todos quieren conocer a un extraterrestre, pero tenemos que ir poco a poco. Debemos aprender a caminar antes de correr. Millones de personas alrededor del mundo creen que en el pasado hemos sido visitados por seres extraterrestres. Y si fuera verdad, ¿los alienígenas antiguos realmente ayudaron a moldear nuestra historia? Y si así fuera, ¿qué pasará cuando regresen? ¿Quiénes eran? ¿Por qué vinieron? ¿Qué dejaron? ¿A dónde fueron? ¿Van a regresar? Pero la pregunta sigue. ¿Los alienígenas nos visitaron en el pasado? ¿Y está ocurriendo de nuevo? El modo como vemos la historia es muy frágil. Cualquier descubrimiento que siga en cualquier lado puede cambiar nuestro modo de ver la historia. Creo que si fuésemos a identificar la presencia de un alienígena en la Tierra en el pasado, me parecen dos preguntas muy importantes. ¿ET vino, nos visitó y luego desapareció? ¿O ET se quedó y contribuyó a la civilización? Creo que la segunda es más importante. Creo que la segunda es más importante porque nos muestra mucho más. A decir verdad, reescribe la identidad del hombre en lugar de preguntarse si los extraterrestres vinieron o no en unas vacaciones y luego se fueron sin dejar nada. En todos los antiguos textos hay algo que es muy evidente. Y es que estos dioses van a regresar un día. Pero a falta de que una nave espacial aterrice en el césped de la Casa Blanca,
Quienes apoyan la teoría de los antiguos astronautas saben que siempre habrá escépticos. La gente siempre busca una prueba infalible de la existencia de seres inteligentes extraterrestres. Pero creo que una pregunta más útil y sincera es: ¿qué clase de evidencia será suficiente para que crean que existen? ¿De dónde nos visitan? Creo por las experiencias que los chamanes se han estado documentando y han informado durante miles de años que estamos en contacto con entidades y seres que no son de este planeta. Pero precisamente, ¿qué son esas entidades y seres? Falta por establecerse. Hay evidencia que indica que es posible que los humanos fueron visitados por extraterrestres en el pasado distante. Y si descartamos rápidamente la posibilidad de que quizá no nos integremos a algo que es tan fascinante y que podría llevarnos a un próximo nivel que no podemos imaginar. Es muy posible que esos extraterrestres que supuestamente han venido durante miles de años sean como nosotros, se parecen a nosotros. Y a decir verdad, que formen parte de la Biblia porque Dios o los dioses nos crearon a su imagen. Vamos a ser como ellos, vamos a parecernos a ellos, vamos a tener la tecnología que ellos tienen. Nosotros vamos para el espacio, así como ellos hicieron. Creo que hay vida simple, vida bacteriana, vida microbiana en otros planetas. Creo que vamos a hallar eso. Y quién sabe, quizá un día hallemos otros planetas que sean capaces de preservar vida, que han evolucionado a la gente durante un largo periodo de tiempo y que también estén mirando hacia las estrellas y se pregunten si hay alguien más o si somos los únicos. Somos una especie de exploradores, así que al final vamos a hallar otro tipo de inteligencia. Y cuando eso pase, si esa sociedad, desde el punto de vista de la tecnología, es primitiva, vamos a convertirnos en astronautas antiguos de esa cultura. La historia humana se ha convertido en una cuestión de dogma enseñada por profesionales de cuentos de hadas. Aunque todo es realidad, a decir verdad, gran parte de la historia humana está disponible. Mientras más se retrocede, la historia que se enseña en las escuelas y en las universidades parece más un cuento de hadas. Tenemos lógica, intuición y nuestro sentido común, y limitarnos a la ruta científica es un error. Podemos enviar la gente a la Luna, podemos planificar viajes a Marte, podemos hacer celulares, pero no podemos respondernos preguntas fundamentales con las que deberíamos lidiar. ¿De dónde venimos? ¿Qué se supone que hacemos aquí? ¿Y para dónde vamos? Realmente no venimos con las respuestas y no sabemos más que los antecedentes que intentamos explicar. Explorar la antigua teoría de los astronautas es la máxima búsqueda para averiguar de dónde venimos, cómo comenzó todo y, lo más importante, quiénes somos. Y la antigua teoría de los astronautas tiene la capacidad de responder esas interrogantes.